¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener el día de hoy con Gonzalo Cano. Gonzalo Cano es psicólogo, es magíster en psicoanálisis y candidato a psicoanalista en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Trabaja como psicoterapeuta, es autor del blog Divanaciones en la Mula, Divanaciones con B larga, es Ironman y ahora se ha convertido en escritor. Acaba de publicar con el sello de La Mula su primera novela titulada Sepulcros Blanqueados. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Cuéntanos un poco de qué trata a grandes rasgos esta novela Sepulcros Blanqueados. Bueno, el título es parte de una famosa frase bíblica en la que Jesús, digamos, le reniega contra los fariseos, contra los maestros de la ley, por ser, en teoría, los portadores de la corrección, de la ortodoxia de doctrina, y les llama sepulcros blanqueados, que significa justamente tumbas, o sea, espacios de gusanos, cuerpos muertos en descomposición, blanqueadas por encima, ¿no? Y a raíz de eso, y de mi experiencia y mi estudio en varios temas relacionados con grupos sectarios y religiosos, se me ocurrió generar a tres personajes, ¿no? Uno es un chico que viene de otro país, en este caso Estados Unidos, a buscar el pasado de su padre, que resultó haber sido un pedófilo serial de una secta católica, ¿no? Y bueno, y se encuentra con una serie de vicisitudes, ¿no? En ese camino se encuentra con un sacerdote, que es el segundo personaje, que es este cura, buen cura, en el sentido literal de ser un buen cristiano, digamos, que está, en su afán por ser cura, pues, está con este sentimiento de culpa de que su mejor amigo, con quien entró a esta secta, fue abusado y él se enteró después, entonces no sabe si hizo bien quedándose en su esfuerzo por ser cristiano, y tiene todas las dudas típicas que me imagino un cura debe tener cuando va envejeciendo y va sintiendo la soledad propia del sacerdocio, ¿no? Bueno, además está todo esto puesto en un futuro imposible, ¿no? En que la iglesia ha disuelto esta secta, este grupo, el matrimonio está permitido en los curas católicos, en fin. ¿No? ¿En qué momento se dispara la idea de escribir la novela, Gonzalo? En dos momentos, en realidad. La primera es cuando Jeffrey Daniels, el pedófilo del Sodalicium, me invita a Facebook. Y yo entro y me doy cuenta que además este tipo, que yo ya sabía que era pedófilo, esto es en el año, entre el 2000 y el 2010, ¿ya? Y me entero de esto y bueno, resulta que tenía hijos, estaba casado y nada, tenía una vida normal, ¿no? Entonces se me ocurre que quizás su hijo pueda venir a Lima algún día a enterarse quién fue su padre, ¿no? Y ese es el origen de la novela, ¿no? Contar cómo una institución se degrada o es descubierta. Ahora, la novela que tengo acá y que he leído con bastante interés está claramente inspirada en el Sodalicium de Luis Fernando Figari, y obviamente tiene un giro de ficción, de thriller policial, pero al leerla, una de las cosas que me enganchó a mí en lo personal es el símil con la realidad, ¿no? La experiencia de haber pertenecido, de haber sido parte de una secta destructiva, pero con fachada religiosa. ¿Cómo describirías tú tu paso por el Sodalicium, Gonzalo? Bueno, el tercer personaje es justamente alguien que además está en primera persona, que relata un poco eso, ¿no? Cómo uno conoce una realidad que lo cuestiona, que lo hace pensar que existe una solución para los problemas del mundo, de la vida, de uno mismo, y luego en el camino se va decepcionando. Yo creo que mi novela entera es una novela sobre la decepción, sobre este sentimiento con el que los adultos tenemos que lidiar durante nuestras vidas, porque lo que nos pasa en la vida es que nos vamos decepcionando y la vida feliz se trata de poder vivir, sobrevivir a las decepciones, ¿no? Nuestros papás no son quienes nos imaginamos, nuestros héroes no son quienes nos imaginamos,
son mejores en algunas cosas y peores en otras, en fin, ¿no? Y mi paso por el Sodalicium, yo diría que fue mi gran decepción, ¿no? Mi puente a la adultez. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues es que se pueden hacer varios tipos de sumas. Formalmente, 2 años y medio, informalmente, como 5, porque es el año que te captan y que todavía no eres formalmente, y luego el año que sales y trabajas para ellos, y mentalmente, bueno, 25, ¿no? Y seguimos contando, digamos, porque sacarse es peor que el A eso, coronavirus, a eso, digamos. a eso, a eso quiero llegar después porque sí me parece un tema medular. De hecho, el personaje con el que más me identifico es con el que acabas de describir. Ahora, a la luz de lo que se conoce, tu opinión sobre lo que ha ocurrido con el Sodalicium, que en la práctica no ha pasado nada. No ha pasado nada en el Poder Judicial, no ha pasado nada en el Congreso, no ha pasado nada en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Iglesia no ha pasado nada. En tu opinión personal, ¿crees que ha debido ser disuelto? ¿O basta con la salida de Figari, basta con las supuestas reformas que habrían hecho hacia el interior? Por lo que sé de teología, aprendida en el Sodalicium además, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo siempre digo una cosa, ¿no? Si se supone que los movimientos y grupos religiosos son inspiración del Espíritu Santo El y carisma. Dios, el carisma, digamos, es depositado en una persona y Dios es omnisciente y lo que fuera, Dios no es sádico ni pelotudo, digamos, ¿no? Entonces, podríamos decir pues que la iglesia, que tampoco debería ser sádica y pelotuda y que además se autodeclara en la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II, creo que es el numeral 22, como experta en humanidad, aquí estamos hablando de una pendejada gigantesca, ¿no? Porque aquí no tendría por qué haber carisma, digamos. ¿Por qué tendría que sufrir tanta gente para que los misterios de Dios resuelvan problemas a otros? Es ridículo, ¿no? Habiendo tanta gente, Ahora, incluso en el mismo Sodalicium buena, ¿por qué Dios habría inspirado a este maldito, digamos, ¿no? O a este grupete, porque es una collerita, ¿no? correcto. Ahora, si el Sodalicium es una institución que no tiene el carisma del Espíritu Santo, como dices tú, sino más bien lleva el sello perverso, la halitosis de Luis Fernando Figari, el fundador, ¿por qué la Iglesia Católica no ha tomado medidas más estrictas respecto de esta institución? Es algo que me sigo preguntando hasta la fecha, sobre todo luego de esa sanción más que ridícula, más que absurda, era como una cachetada a las víctimas de Figari y que fue dictaminada por la Congregación para los Institutos de Vida Apostólica, ¿cómo es? Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica. Mira, es que a mí no me sorprende ya, ¿no? Porque en el camino me encontré con 2 casos más para mi tesis de maestría, Maciel y Caradima. Al final me orienté por Maciel, porque es digamos, en América Latina, si bien estos son unos trillizos, porque son idénticos, o sea, tú analizas los grupos, cómo funcionan, los tipos de abuso y las mentalidades, e incluso ciertas cosas de las historias de los tres, y son trillizos, pareciera que les hubieran dado un manual y lo hubieran hecho, Exacto. hubieran aplicado. En el caso de Maciel queda claro, las primeras denuncias contra Maciel son en 1950 y tantos, ¿no? Y la experta en humanidad recién lo vota el sacerdocio en el 2008, creo que es, no sé cuál es el año. 2008. Hay gente que se pasa casi 50 años de su vida, o sea, más de la mitad. Los expertos en humanidad parece que no saben contar o no les han dicho cuánto vive un ser humano, sufriendo esto, ¿no? Entonces, lamentablemente la iglesia, a quien yo respeto, a los buenos cristianos, indudablemente los respeto y los apoyo. Lamentablemente la iglesia es un país que funciona como un país, ¿no? Y digo lamentablemente porque otra sería la historia si la iglesia no fuera un país, me imagino, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica eso que acabas de describir? Porque efectivamente tú ves el caso Maciel, el caso Figari, el caso Caradima, que es, digamos, en menor escala, e incluso Figari es una escala menor a la del caso Maciel, que es una cosa ya gigantesca, monstruosa, más monstruosa que la de Figari. ¿Cómo se explica esto? Porque claro, no es que exista un manual escrito, pero el modus operandi es prácticamente el mismo.
bueno, Te es que el pregunto, modus operandi, ya es tu calidad de psicólogo, ¿no? sí, es que el modus operandi del líder y del grupo y de la sociedad en la que se inserta, porque, a ver, son cuatro variables, ¿no? El líder, que es un psicópata de libro, Ujú. la diferencia entre un psicópata y líder y un no psicópata líder es que el psicópata es un líder que se atreve a utilizar a los demás para su propio beneficio. El otro líder, el líder benigno, no los utiliza, sino que los considera seres humanos normales, pero el psicópata no, los considera instrumentos, herramientas, elementos, cosas. El grupo, que es, pucha, todos vivimos en grupos, somos un animal gregario, digamos, ¿no? Entonces, el líder es en quien depositamos nuestras esperanzas, nuestra identificación, le depositamos el poder de decirnos qué hacer con nuestras vidas para ser felices, porque de alguna manera es más angustioso resolverlo por nosotros a que nos den el manual, es el miedo a la libertad de Fromm. Eh, y nuestra psicopatía o nuestra tendencia a la psicopatía o nuestra tendencia al sadismo, lo que fuera que todos tenemos, porque cualquiera puede volverse un maldito, digamos, y hay que reconocerlo, se conecta, pues, ¿no? Y el grupo y el líder terminan siendo como una amalgama extraña, ¿no? Pero además de eso, tienes el contexto, o sea, Figari en Japón no hubiera podido hacer nada, y el contenido en realidad es un floro, son palabras que te sirven para ocultarte o para convencer gente o para llenar a la gente de sentimientos, el ser humano es de palabras, y si te das cuenta, Abimael Guzmán y Figari y Milosevic y no sé, el de Bielorrusia, que el nombre ahorita se me ha ido, son más o menos lo mismo. La diferencia es el floro, el nivel de crimen, indudablemente. No vamos a comparar a Abimael con Figari, pero, o Alan García, si quieres. Eh, la diferencia termina siendo en la criminalidad y en el floro, pero la mente y cómo funciona el grupo y cómo se conectan líder y grupo es exactamente igual en todos lados, ¿no? ETA, Claro, pero IRA. el componente sectario no se da en todos estos tipos de líderes que has mencionado tú. En el caso de Abimael Guzmán, probablemente, ¿no? En el caso de Figari, la cuestión, ahí entramos a un terreno medio farragoso, pantanoso, porque hay gente que dice, oye, pero si no te gustaba, te hubiera sido, pues, ¿no? Tenías la libertad, las puertas abiertas. O como una vez me dijo, oye, yo entraba a las comunidades y yo no he visto ninguna jaula, ninguna cárcel, ¿no? Mm, Te has podido ir en el momento que tú querías. Mi sí. pregunta es, ¿qué hace que un joven adolescente se vuelva sectario, se vuelva fanático, se vuelva un talibán? Bueno, son muchas variables, pero podríamos decir que es fundamentalmente una necesidad de identidad, la sensación de independencia, entre comillas, ¿no? Porque hay un engaño ahí, o sea, la secta finalmente vende un engaño, ¿no? Por eso se les dice lobos rapaces, ¿no? O sea, tienen un discurso lindo y el tercer personaje de la novela justamente se vuelve un lobo rapaz, pero al revés, o sea, él en su afán de creerse el discurso, busca vengarse de los malditos estos que son unos mentirosos, es todo lo contrario, digamos, de lo que hace la secta, ¿no? Mm. Pero un joven lo que necesita es pues independencia, valerse por sí mismo, alejarse de la familia para ensayar sus propios roles de adulto y, bueno, sentirse pues poderoso, ¿no? Y esto lo da, ¿no? Los jóvenes están llenos de ideales, quieren cambiar el mundo. El discurso sirve para eso, finalmente es el gran elemento seductor, ¿no? Y, bueno, cualquier líder de estas características tiene un discurso seductor también, siempre, ¿no? Ahora, ¿cómo explicas tú la prédica de la homofobia en una institución que alberga pederastas y también homosexuales? ¿No hay una suerte de contradicción ahí? Bueno, ese es un tema bien interesante. Primero hay que separar la homosexualidad de la pederastia, ¿no? Sí, son Se dice cosas, mucho no, así separado. separado, ¿no? No tiene nada que ver. Ahora, eh, el asunto es que uno tiende a negar, ¿no? Existe un mecanismo de defensa que se llama negación y uno tiende a negar que uno es aquellas cosas que uno no acepta de sí mismo, ¿no? Y cuando uno niega, el famoso ejemplo de Freud, ¿no? O que se usa en psicoanálisis, ¿no? Tú aprietas la pelota contra la piscina, hacia el agua, tienes que ejercer una fuerza muy grande para mantenerla abajo y eventualmente la pelota se sale por algún lado, ¿no? Entonces,
este deseo sexual, este impulso sexual reprimido, con el que muchos incluso acuden a las órdenes religiosas para dejar de ser pedófilos o en potencia o solo en la mente, u homosexuales, o hipersexuales, porque también tenemos pues los hipersexuales, ¿no? O sea, el descontrol sexual en este tipo de cosas no es solamente pederastia o homosexualidad, sino también heterosexualidad desbordada, digamos, si es que se puede hablar así, ¿no? O sea, hay una famosa historia de dos sólides que se encuentran en el mismo prostíbulo, por ejemplo, ¿no? Y que uno acusa al otro, además, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una historia, bueno, bien divertida, pero da pena en realidad, ¿no? ¿Es un resorte psicológico o es una táctica, una maniobra, parte de la fachada? Ahí yo tengo mis dudas, eso es un campo que yo lo tengo todavía en gris. No me imagino a los pedófilos reuniéndose a organizar su pedofilia. Más bien creo que como está negado, es una inconsciencia medio cómplice, común, que se vuelve una cultura, ¿no? Y quizás de uno a uno sí, pero no creo que haya una reunión sobre cómo organizarnos para abusar de los chicos sistemáticamente, ¿no? Aunque sí hay reuniones para cómo hacemos para convencer a adolescentes y traer más gente acá, Claro, que en para realidad captarlos. es, digamos, Pero es para captarlos, es para captarlos y reclutarlos bajo la lógica de dominarlos y someterlos ex post. sí, de que son bonitos, Si de que hay son una táctica, inteligentes, o de si que hay son una platudos. maniobra ahí. La lógica es que son bonitos, son inteligentes o platudos, ¿no? Digamos, los que pueden entrar al menú. Ahora, en corto, ¿cómo describirías tú a Luis Fernando Figari? ¿Es un psicópata, es un Bueno, sociópata? igual que Maciel, es un psicópata, ¿sí? Un psicópata, un líder psicopático, con todas Ahora, las características de manual. la novela, para quienes hemos investigado el caso Sodalicium, y como tú has mencionado, está inspirada en parte en la historia de Jeffrey Daniels, uno de los supuestos pederastas que son señalados en mitad monjes, mitad soldados, y que el propio Sodalicium reconoció como abusador sexual serial en un informe, ¿no? Ahora bien, el Sodalicium sostiene que los casos de abusos perpetrados por Luis Fernando Figari, Virgilio Levalli, Germán Doig y Jeffrey Daniels son casos aislados, ¿no? Casos individuales de los cuales la organización no tenía ningún conocimiento hasta que se dieron las denuncias periodísticas. ¿Para ti esta versión es creíble? ¿Podría tener Sí. fundamento? ¿O hubo, sí, encubrimiento por parte de la institución? No me refiero a que todos los sodalites estaban enterados. Yo sí creo que se sabía, pero no creo que haya habido una sistematización de la organización para el encubrimiento. Creo que este tipo de fenómenos psicológicos perversos son diferentes a una banda criminal de narcotráfico, digamos. Yo de ahí tengo mis dudas, ¿no? Pero de que muchos ¿Y cómo más... explicas tú que, por ejemplo, en el caso de Figari, Doig, Levalli en su momento, en los 80, tenían el mismo modus operandi con sus víctimas? ¿Eso O no sea, es raro? eso es lo que me hace dudar, ¿no? O sea, cuando yo entraba al Sodalicium, a mí me mete Jeffrey Daniels y vivía en la casa con Doig, manjas, y Doig, bueno, iba todos los Claro. días a con Figari. Entonces, que me digan que los tres son casos aislados es, o sea, es como que digas que Messi no le pasa la pelota a Suárez o a Neymar cuando jugaban en el Barça, digamos, ¿no? Tienen que Por conversar, eso, pues. ¿no? Es indudable. Es indudable, pero el nivel de la planificación del encubrimiento, ahí sí, no sé si tengo mis dudas o no tengo cómo saberlo, pero algo tiene que haber habido y en algún momento hay casos que tienen que haber sido, porque además cuando uno comienza a escuchar estas cosas comienzan a sonar por todos lados, ¿no? Y uno te dice, oye, mi tío, oye, mi amigo, y te cuentan y es parecido, y se manejaron más o menos iguales. Yo mismo me enteré de una víctima. El caso Daniels, el caso Jeffrey Daniels, ¿no? Que El caso Daniels estuvo o como sea, yo 3 me enteré. años en la organización después de que surgió la primera denuncia interna, trataron de manejarla internamente. Eso no fue un caso de encubrimiento, no fue una operación explícita sobre cómo tapar un crimen.
Sí, yo creo que sí. Ahí sí. Pero más por el temor al escándalo que por Por las parar. razones que fueran, por las razones que Sí. fueran. Es Es un más, yo encubrimiento. sé de mano, de boca de Doig, cuando estaba vivo, que Figari lo quería expectorar y Doig lo quería retener para que no siga abusando, ¿no? Y cuando muere Doig, al tiempito, Daniels se va, Y es por ejemplo. el caso de Levalle en los 80, que De Figari ahí yo no quería sé nada. Yo sé retenerlo, que de boca de y al revés, Daniels, Figari quería retenerlo y Germán más bien quería deshacerse de él, ¿no? así, bueno, yo sé de boca de Daniels que Levalle lo odiaba a Daniels. No sé cuál será la razón, por ejemplo, ¿no? Me dijo, ese Levalle era un maldito, me odiaba, no sé qué. Ya. Ahí en los intríngulis, entre lo que yo le llamo el trencito, yo ya ahí sí no entiendo qué habrá Ahora, pasado, ¿no? uno de los personajes crueles de la novela es el Guantán, ¿no? Acá, déjame comentar un poco al público que nos está viendo, es que tú acabas de revelar en tu blog Divanaciones que fuiste uno de los testimonios que habló en Mitad Monjes, Mitad Soldados con el seudónimo de Felipe. Así es. Dicho esto, cuando uno lee tu testimonio, hay un personaje al que le pusimos TK, ¿no? Que se parece mucho al Guantán y que en realidad es Oscar Tokumura. Oscar Tokumura, quien fue una suerte de verdugo en las comunidades sanbartolinas del Sodalicium, según varios testimonios, entre ellos el tuyo, ¿no? Pero según varios testimonios. Entonces, mi pregunta aquí puntual es, ¿qué rol jugaba Oscar Tokumura en el sistema Sodalite? Eh, a ver, en la ideología sodalite, yo creo que él es alguien que logró ascender de categoría. Según me he ido enterando después, él no era de los candidatos, digamos, a ser de la cúpula de los lindos, ¿no? Pero sin embargo, a punta de esfuerzo se logró un espacio y, y parece que se radicalizó. Yo tengo la sensación de que se radicalizó solito, ¿no? En su celo, que además era un tema que nos hizo meditar locamente durante semanas en San Bartolo, yo creo que en su celo se rayó. Se rayó y creo en realidad que lo rayaron antes y él se estaba vengando de todo el abuso que había recibido en nosotros, ¿no? O sea, a mí en realidad lo que más me da es pena, ¿no? Porque él sí estuvo en el San Bartolo de los golpes y de todas las cosas en las que yo, por ejemplo, no estuve. O sea, a mí nunca me han pegado. A ver, he dormido una vez en un carro, me han gritado, o sea, al final yo creo que se han dado cuenta que no era necesario golpear al cuerpo, sino golpear acá directamente, ¿no? Pero yo creo que así como los perros en la fuerza militar pues reciben un castigo cuando entran a tercero de secundaria, yo creo que el celibato es un poco el castigo de los curas que, bueno, ya nos cagaron toda la vida, entonces no vamos a sacar esta vaina para vengarnos de los nuevos. Y lo que sea que fue San Bartolo al comienzo fue lo que cargó a Tokumura de esta violencia. Bueno, no conozco bien su historia, porque a pesar de que fue el que me reclutó después de Daniels, nunca me contó nada personal, digamos. O sea, yo me he dado cuenta que yo era amigo de él, pero él no era amigo mío, digamos, después. Eh, yo creo que una buena parte de su violencia son sus problemas no resueltos y en parte generados por el sodalicio, ¿no? Y por el maltrato que Ahora, sé que recibió. una vez que desertas, ¿no? Una vez que te vas y, por cierto, traicionas a la institución, ¿no es cierto? Y te conviertes en una especie de innombrable, de Judas, ¿qué tan difícil es desformatearse? Porque cuando ese estaba adentro, te han lavado el cerebro, te has convertido en un sectario, te has convertido en un autómata que responde comandos, que vive con ciertos criterios o parámetros. Cuando sales, ¿cómo haces para desengancharte? Bueno, yo creo que hay dos variables. La edad a la que entras y el tiempo que te quedas adentro. Yo entré en el 97, tenía 21 años, y me escapé en el 99, tenía 23 para cumplir 24. O sea, entré formalmente, Uh -huh. ¿no? Informalmente entré a los
19 y he salido cuando me he casado, ¿no? En el 2002, 24, 27, más o menos. Pero no terminas de salir, o sea, yo creo que el proceso tiene que ver con cuánto de tu vida has invertido, cuánto les has creído, cuánto de tus problemas se han resuelto, problemas entre comillas y resuelto entre comillas, porque a veces hay problemas que se crean ahí o que te dicen que tienes que no tienes. Por ejemplo, en mi caso yo viví siempre con esta culpa porque a mí me decían todo el tiempo que por ser hijo de divorciados, pues yo tenía miedo al compromiso, ¿no? Y que nunca iba a ser, ¿cómo se dice? Consistente en un compromiso que tuviera, ¿no? Pero luego en mi vida adulta me he dado cuenta que, claro, efectivamente, yo soy de hacer 2 o 3 compromisos y nada más, pero los cumplo completamente, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso. He ido a psicoterapia cognitiva, he ido a psicoterapia humanista, he ido a psicoterapia existencial, he ido a psicoanálisis, voy a psicoanálisis aún, y darme cuenta de que me habían engañado es un proceso bastante complejo y largo, ¿no? Sepulcros Blanqueados, ¿es parte de este proceso? ¿Es Por una supuesto. especie de exorcismo personal? Por supuesto, o sea, Sepulcros Blanqueados tiene 3 finales distintos porque conforme lo iba escribiendo, como me he demorado como 10 años, pasaban cosas que yo trataba de incorporar en mi mente y afuera, ¿no? Porque ha coincidido con la salida de tu libro, con el escándalo de Doig. Yo comencé a escribir este libro antes del escándalo de Doig, con la comisión, con la otra comisión, con el Congreso. Entonces, sí, totalmente. O sea, hay un amigo que leyó mi novela y me dijo, en un momento me parece que los 3 personajes es la misma persona. Yo le digo, sí, pues, porque hay una parte mía que es alguien decepcionado, que se da cuenta que le han mentido. Hay una parte mía que trató de ser un buen cristiano y lo estafaron. Y hay otra parte mía que se loqueó un poquito y que se querría vengar, ¿no? Ahí Ahora, está. Gonzalo, nos gana el tiempo. ¿Cómo conseguir, cómo acceder a Sepulcros Blanqueados en estos tiempos de pandemia? Bueno, está en ebook, en Amazon. Lo buscan. Ahí lo pueden bajar para su Kindle. Hay un app que pueden transformar cualquier aparato en algo similar a Kindle, que se llama Amazon Kindle. Y ahí está, ¿no? O si no, me escriben divanaciones@gmail.com y yo me encargo de que lo tengan, ¿no? O de darle Divanaciones con B larga, tienes que aclarar con eso. B larga, sí. Para no ser tan ortodoxo, le cambié la B chica al diván y le puse una B larga, a propósito. Pregunta final. Sé que se viene otro libro. Sí. ¿Sobre qué es? Bueno, en la maestría yo tenía esta idea de hacer un libro sobre los malos del Perú. Estos líderes con los que yo he vivido, porque, digamos, parte de este asunto es más grande, ¿no? Los líderes que le han hecho daño a los peruanos, ¿no? De mi época, digamos, ¿no? Entonces quería cruzar a Alan García, a Figari, a Abimael y a Fujimori quizás, pero lo que pasa es que es un tipo de loco distinto, ¿no? Porque creo que Abimael ha destruido la clase más pobre, Alan García la clase media y Figari se dedicó a la clase, al piquito de arriba, digamos, ¿no? Pero era mucho. Entonces me dijeron, no, dedícate a Figari. En la época de la maestría yo estaba el conflicto de la Católica con Roma, entonces me dijeron, no, Figari no, te vas a meter en problemas, estudia Maciel, que ya la iglesia le quitó esto de cura y toda la vaina, entonces quise hacer Maciel con Caradima, pero al final Caradima es un BBT al lado de Maciel. Y bueno, ese libro, esa tesis sobre Maciel y los legionarios de Cristo, se va a volver un libro de divulgación, porque el texto de la tesis es bien duro, un libro de divulgación en el que finalmente sí cruzo a Maciel, Caradima y Figari, ¿no? Que espero sea publicado antes de fin de año, o a comienzos Eso lo estás viendo con Random. con Penguin Random House. Bueno, Gonzalo, nos ganó ahora sí el tiempo. Te agradezco muchísimo, te felicito por esta primera novela, primer libro tuyo, y éxitos. Y éxitos, Gracias, y ojalá Pedro. que forme parte, digamos, de esta plataforma de divulgación sobre el problema de las sectas en el Perú y en el mundo, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Gonzalo, gracias. muchas gracias, un abrazo a la distancia y con ustedes, amigos, hasta la próxima, que no sé cuándo será. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.